ותפתח ותראו את הילד. ותפתח ותראו את הילד. כן. והנה נער בוכה ותחמול עליו ותאמר מי ילדי העברים זה. והנה נער בוכה והנה נער בוכה ותחמול עליו ותאמר מי ילדי העברים זה. ותראו את הילד. ותפתח ותראו את הילד. והנה נער בוכה ותחמול עליו ותאמר מי ילדי. ותחמול עליו ותאמר מי ילדי העברים זה. Muy buenas y bienvenidos, queridos amigos, a esta nueva transmisión en directo. Hoy día 21 de febrero del año 2023. ¿Cómo pasa el tiempo? Cuando son las 7:04 de la tarde, hora española. Y bueno, hoy es un día muy especial en esta comunidad porque, como ya hemos venido anunciando, nos visita pues una persona, un alma despierta, una persona que siempre aporta algo desde luego muy interesante, una visión muy profunda y sobre todo con un sentido de la trascendencia y de la espiritualidad bajado a tierra que a nadie le pasa por alto. Así que sin más dilación voy a presentar a mi queridísimo Emilio Carrillo. Emilio, muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Muy buenas, Raúl, pues encantado de compartir contigo y con toda tu comunidad. Para mí es un placer. Bueno, el placer es para mí, desde luego, porque sé que eres una persona ya con una agenda súper intensa, súper apretada y que no obstante te gusta mucho lo que haces, te gusta difundir, te gusta compartir y lo disfrutas. Y bueno, yo quisiera empezar directamente preguntándote, Emilio, como siempre, pues con un pequeño resumen, ¿no? Han pasado ya casi 3 años desde
aquel febrero-marzo del año 2020, donde hubo un cambio muy potente, y hoy está plenamente confirmado lo que muchos ya sospechábamos, lo que hemos compartido muchos de nosotros en redes, pero yo te pido una valoración a vista de pájaro de lo que ya ha pasado para poder entrar en materia y de esa manera ver dónde estamos situados. Hoy que han pasado 3 años, ¿cuál es tu valoración? Pues es muy necesaria esa valoración, Raúl, muy necesaria hacerla. Evidentemente, cada uno tiene derecho a sacar las conclusiones que considere oportuno, pero hay que tener en cuenta que para valorar, para conocer, para definir con claridad el momento en el que estamos, es necesario saber de dónde venimos y también es necesario saber a dónde vamos. Solamente sabiendo de dónde venimos y a dónde vamos, pues podemos percibir con rotundidad y con claridad lo que estamos viviendo. Yo no me voy a remontar, merecería la pena, pero no me voy a remontar a hace muchas décadas, porque esto es un proceso que para situar bien el momento que estamos viviendo y lo que han sido estos últimos años, tendríamos que remontarnos muy, muy atrás. Pero creo que con que nos remontáramos brevemente a lo que ha sido este siglo XXI, es decir, los 23 años que llevamos hasta ahora, los 20 años que estuvieron antes del momento al que tú haces referencia, es más que suficiente y además recordarlo no con profusión de datos, que creo que más o menos todos sabemos en cuanto que pongamos encima de la mesa ese recordatorio, sino las pinceladas fundamentales. Y en ese sentido creo que debemos recordar que el año 2000, que el siglo XXI comenzó pues con un atentado entre comillas terrorista, el de las Torres Gemelas, que cambió muchas cosas en el mundo, cambió no solamente los sistemas de seguridad en el aeropuerto, sino otras muchas cosas en todo el planeta. Además, fue un fenómeno absolutamente global y empezamos a ver un miedo que es el miedo al virus del terrorismo. Poquito antes, en el tramo final del siglo XX, habían aparecido ya temas de pandemias que se desarrollaron también a principios del siglo XXI, con el tema de la gripe aviar y con el tema de la gripe porcina. De la misma manera, a poco de comenzar el siglo, tuvimos una guerra de una invasión de Estados Unidos a Irak, que fue revestida de la necesidad de hacer frente a las armas de destrucción masiva y que después esas armas no aparecieron por ningún sitio. Y lo curioso no es solamente que las armas no aparecieran por ningún sitio, sino que los invasores tranquilamente podían haber disfrazado la realidad, es decir, podían haber creado unos hangares donde las mismas tropas estadounidenses poner armas de destrucción masiva, que ellos sí las tienen, y decir, aquí están las armas de destrucción masiva del régimen de Saddam Hussein. Sin embargo, no lo hicieron y de forma muy descarada, entre comillas, quedó de manifiesto la gran mentira de la excusa de lo que fue teóricamente el motivo de aquella guerra. Pero es que en el año 2008 hubo una especie de crisis bancaria, de crisis financiera, que parecía que iba a hundir la economía mundial. Esa crisis financiera del 2008-2009 provocó una crisis de deuda de los estados en el 2011-2013, un endeudamiento tremendo, y todo eso vapuleó la economía internacional con desempleo, con destrucción de empresas de una forma tremenda. A partir de ahí, aproximadamente en el año 2015, se empieza a hablar cada vez más del cambio climático. No es algo nuevo, ya se venía hablando de ello, ¿no? Pero es ya cuando los medios de comunicación, cuando las instituciones oficiales empiezan a incidir y empiezan a incidir de una forma muy curiosa, porque es hablar del cambio climático, meter miedo con el cambio climático, pero no hacer nada frente a las causas que pueden estar detrás del cambio climático, lo cual ha sido la dinámica que hemos seguido viviendo a lo largo de los siguientes años. En el 2015, Naciones Unidas, en septiembre, aprueba la denominada Agenda 2030. Una Agenda 2030 que va, por tanto, desde el año 2015 al año 2030. Y ahora estamos en el Ecuador, ¿no? Con lo que estamos en condiciones de evaluar qué es lo que ha sucedido, ¿no? Porque la agenda está llena de buenas intenciones, pero hay que irse a la realidad de lo que estamos viviendo. Y la realidad de lo que estamos viviendo es que con posterioridad al 2015 ha seguido el miedo del cambio climático, ha seguido el miedo del terrorismo, han seguido las confrontaciones bélicas, la última la estamos viviendo todavía con la invasión de Ucrania, hemos vivido una pandemia con una intensidad desconocida en la historia de la humanidad, realmente un fenómeno que ha sido radicalmente global,
Y con todo esto, cuando nos vamos acercando al momento presente, donde también tenemos una nueva crisis económica, fundamentalmente en el ámbito europeo, pero de desaceleración de la economía a nivel internacional, cuando todo esto lo vamos poniendo sobre el tapete, Raúl, a mí me gusta decir que es como si todos aquellos que están detrás de los hilos, ¿no?, que manejan el sistema socioeconómico y a través del sistema socioeconómico el entramado político e institucional, yo no tengo ninguna duda que hay un grupo más o menos numeroso, yo creo que bastante reducido, que son los que dirigiendo el sistema socioeconómico dirigen el conjunto de la actividad social, política, institucional, etcétera, etcétera, de nuestra vida planetaria. Pues bien, lo que yo veo es como si a lo largo de estos años, que acabo de resumir muy apretadamente, hubieran ido componiendo canciones que ya nos resultan pegadizas. La canción del virus de no sé qué, del virus de no sé cuánto, la crisis económica, la guerra, cambio climático, terrorismo, etcétera, etcétera. Y esas canciones ya están en nuestro inconsciente colectivo, porque en términos técnicos el llamar pegadiza significa que se han metido ya en nuestro inconsciente colectivo y ya están ahí. Están ahí como preparadas para que en cualquier momento se le pueda dar al botón para que ya estén asimiladas y vuelvan a tener un efecto y un efecto mucho mayor que el que tuvieron al principio, porque ya de algún modo estamos condicionados. Y yo lo que percibo es que ahora en el 2023 el disc jockey tiene todas las canciones a su disposición. Son canciones pegadizas que ya están metidas en el inconsciente colectivo y que ahora va a ir utilizando en la medida en que vaya viendo lo necesario y además lanzando canción a canción o mezclando canciones, es decir, la posibilidad de que vivamos a la vez canciones distópicas, fenómenos distópicos al unísono, no como hasta ahora que han ido como una detrás de otra, sino al unísono. Y todo esto en un escenario que lo que percibo, Raúl, es que está orientado hacia el año 2030, año arriba, año abajo, ¿no? 2028, 2029, 2030, 2031, que percibo que es el momento que desde el punto de vista de los que dominan este sistema socioeconómico tienen fijado en el calendario, es su objetivo, no digo que lo vayan a lograr, pero ellos lo tienen muy claro y lo tienen fijado en el calendario, de que cuando lleguemos a ese punto, aproximadamente el 2030, haya ya tal situación de cansancio, haya tal situación de agotamiento, haya tal situación de vulnerabilidad a escala mundial por parte de los seres humanos, que estemos dispuestos a aceptar como una gran noticia un orden que es el que está detrás de verdad de esa Agenda 2030, no lo que la agenda dice, sino lo que está detrás de la Agenda 2030, estemos dispuestos a aceptar un orden que recibiríamos como un orden de paz, como un orden de seguridad, como un orden de tranquilidad, cuando es todo lo contrario, es de autoritarismo, es de despotismo, es de control, pero estaremos tan agotados, estaremos ya tantos años, ¿no?, que nos han convertido en tan vulnerables que, repito, recibiremos con aplausos lo que merecería abucheos. Y termino diciendo que esa persona que parece que actúa, lleva ya un tiempo actuando como vocero, ¿no?, de ese grupo minoritario, de esa élite, me refiero al señor Bill Gates, que nos viene periódicamente adelantando lo que va a pasar. Ya en el año 19 nos adelantó la famosa crisis sanitaria y recientemente ha hecho unas declaraciones, fue en el tramo final del año 2022, donde dice: quedan 5 años muy difíciles, quedan 5 años complicados. Es decir, mi percepción es que efectivamente del 2023 al 2028 aproximadamente van a ser años donde todas esas canciones distópicas las van a seguir removiendo, con el objetivo que cuando lleguemos al 2030 estemos tan cansados, tan agotados, que estemos dispuestos a asumir un nuevo orden que realmente será perverso para la humanidad, pero que en medio de tantísimas tensiones veremos como un orden de paz y de seguridad. Bueno, yo invito a todos los que nos están escuchando a que, llegado ese momento, si es que llega, y ojalá Dios nos ayude y no sea así, y todos lo hagamos posible que no sea así, sino que seamos nosotros los que materialicemos nuestro evento y que no ellos no vengan impuestos desde fuera, a que desde luego no perdamos la memoria de todas estas reflexiones, razonamientos tan interesantes que nos estás haciendo, Emilio, y que bueno, yo también difundo en el canal y otras personas también se encargan de difundir. Yo te quería incidir sobre todo en este aspecto del que se habla, y porque nos damos cuenta también, es el tema de la aceleración de los eventos.
Los grandes profetas de Israel, incluso también en libros místicos como el libro del Zohar, por ejemplo, de la Kabbalah, pero otros muchos, hablan profundamente de este aspecto. ¿Qué podemos esperar de este efecto acelerador de los acontecimientos en un mundo que cambia tan deprisa? Porque el hecho objetivo es que cambia y cambia deprisa. Hay un tema muy importante, entro de lleno ahora en lo que me acaba de preguntar Raúl, pero no quiero dejar pasar lo que ha sido tu primera reflexión después de mi reflexión, ¿no? Sí. Y es que ellos están en lo que están. Mm. Ciertamente están demostrando una gran capacidad para hacer las cosas que programan. Y en ese sentido, bueno, pues hay que darnos cuenta de su inteligencia y de su capacidad de acción. Y Claro. ellos están en lo que están. Ahora bien, aquí estamos nosotros. Nosotros, tal como es mi percepción, no debemos estar en una posición de lucha, porque esa lucha nos desgasta. No debemos estar en una posición de lucha contra ese viejo mundo que ellos de alguna forma intentan mantener y estirar como un chicle de una manera y de otra. Nuestra labor es crear algo nuevo. Y si ellos tienen, permíteme la broma, hablando coloquialmente, si ellos tienen la Agenda 2030, nosotros debemos tener la Agenda 2032. Es Muy decir, bien. Está muy bien. debemos tener una agenda de conciencia, no de Sí. inconsciencia, sino de conciencia, que conoce lo que ellos quieren, Mm. lo introducimos en nuestra agenda, pero para llegar a un sitio distinto, ¿no? Para llegar, Mm. en definitiva, a avanzar en esa humanidad que no tengo ningún tipo de dudas que late en el corazón de tantas personas y brilla en el alma de tantos seres humanos. Entonces creo que es oportuno saber lo que ellos quieren para a partir de ahí transmutarlo creativamente hacia lo que nosotros queremos. Y con una creatividad, no con una lucha, no con una negatividad, sino diciendo, bueno, ellos quieren que vayamos por aquí, bueno, pues eso nos da incluso una información para saber mejor por dónde tenemos que ir por nuestra parte, ¿no? Porque ellos quieren que vivamos con unos sistemas de creencias, con unos paradigmas, con unas pautas y unos hábitos de vida que están en su objetivo. Pues bien, nosotros tenemos nuestra propia visión de la vida, tenemos nuestros propios sistemas de creencias en el sentido más evolutivo del término y una práctica de vida coherente, en definitiva, con algo trascendente, que es finalmente el gran objetivo que ellos tienen. Ellos intentan por todos los medios que el ser humano se convierta en infrahumano. Y el ser humano se convierte en infrahumano cuando olvida su componente imperecedero. El ser humano es una perfecta conjunción de lo imperecedero que es nuestro ser y lo perecedero que es nuestro estar. Una perfecta conjunción. A mí me gusta decir que somos el conductor que ha encarnado en el coche, que es nuestro pequeño yo físico, mental y emocional para experienciar la vivencia humana. Pues bien, sabiendo eso, que somos conductor y coche, vamos a vivir en coherencia, vamos a vivir desde el coche nuestro estar en coherencia con el ser que somos, que es todo lo contrario de lo que ellos quieren realizar, es todo lo contrario de los objetivos que ellos quieren poner sobre la mesa. Al hilo de tu reflexión, Raúl, me ha parecido necesario aplaudir, es decir, enfatizar lo que tú acabas de comentar. Ellos tienen su agenda, pero nosotros debemos tener la nuestra sin ningún tipo de duda. Y en ese contexto que estamos viviendo, que es un momento apasionante, tenemos que vivirlo además así, siendo conscientes de que estamos en un momento histórico de verdad, histórico con mayúscula en la evolución de la humanidad, porque muy posiblemente todo esto tenga que ver con esos anuncios que nos han hecho tantos sabios y sabias, que no es que fueran adivinos, ¿no? Sino que tenían conocimiento de cómo evoluciona la consciencia, de cómo evolucionan los ciclos, y a partir de ahí nos anunciaron el surgimiento de algo nuevo. Y posiblemente estemos en eso, estemos en esas contracciones del parto que van ligados al surgimiento de algo nuevo que, como antes decía, es lo que ya late en nuestro corazón y brilla en nuestra alma. Y en el contexto de lo que nos han aportado esos sabios y sabias, la aceleración a la que tú haces referencia es muy, muy significativa, porque creo que estamos en condiciones de percibirlo muy bien. No hace 10 años, no hace 30, no hace 50, pero actualmente creo que estamos en condiciones de darnos cuenta de que ya está aquí, de que ese momento ha llegado. ¿Qué es lo que nos dicen estas tradiciones? Bien, está muy bien descrita, es donde quizás con más contundencia se describe esta aceleración, está muy bien descrita en la filosofía griega clásica, porque los grandes filósofos griegos, desde Platón, Parménides, Pitágoras, como maestro de Platón, esos grandes filósofos griegos nos hablaron
de que cuando nos acercamos a la idea de tiempo, hay dos tiempos. El tiempo material, pero hay también un tiempo espiritual. El tiempo material es lo que ellos denominaron Cronos, el dios Cronos. De ahí viene la palabra cronómetro. El tiempo material, ¿qué es? El tiempo lineal, el tiempo que va discurriendo, pues con linealidad. Los segundos, los minutos, las horas, los días, las semanas, los meses, los años, va discurriendo con absoluta linealidad, ¿verdad? Pero ellos nos dicen, ojo, hay otro tiempo. Y a ese tiempo ellos lo llamaron Kairos. Kairos. Hay una editorial, por cierto, en España que tiene ese nombre, ¿no? Kairos. ¿Y Kairos qué es? Kairos es el tiempo espiritual. Es decir, es un tiempo que, por decirlo de alguna forma, me gusta poner el ejemplo de un río, ¿no? El lecho de un río. Un río que va avanzando a un determinado ritmo al que corresponda, ¿no? Esto de abajo sería Cronos y esto de arriba sería Kairos. Durante el curso que va siguiendo el río, el dominante es Cronos. Cronos es el que lleva el mando. Kairos está como superpuesto a Cronos y Cronos es el que lleva el mando. Pero ojo, aquí, a ver si soy capaz de hacerlo bien para que se vea la pantalla, sí. Aquí hay una catarata, ¿eh? Aquí hay una catarata. Entonces, cuando el río va acercándose a la catarata, ¿qué sucede? Pues desde el punto de vista de lo que podemos observar en un río que se va acercando a una catarata, es que el río se acelera, va cada vez más rápido y se remueve, ¿no? Son los dos efectos del acercamiento a la catarata que podemos visualizar. El río se acelera y además se remueve. Pues bien, desde el punto de vista de los dos tiempos, cuando el río se va acercando a la catarata, quien toma el mando, quien toma el protagonismo es Kairos. Es como si Cronos, que ha sido hasta ahora el dominante, pasara a una posición secundaria y el dominante a partir de ahí es Kairos, porque la catarata es un cambio de ciclo. Y ante los cambios de ciclo, lo que prevalece, decían esos grandes sabios, no es Cronos, es Kairos. Entonces, lo que estamos percibiendo en estos momentos, ¿qué es? Lo que estamos percibiendo es removimiento. Todos estos sucesos que acabamos ahora de recordar y lo que estamos viviendo y parece que vamos a vivir son removimientos, ¿verdad? Pero es que además estamos viviendo una aceleración del tiempo. ¿Por qué estamos viviendo una aceleración del tiempo? En primer lugar, porque lo estamos percibiendo. Eso es lo más importante. Somos muchísimos los seres humanos, Raúl, que estamos percibiendo la aceleración del tiempo. Y lo estamos percibiendo personas de todas las edades. Es decir, personas de todas las edades estamos dándonos cuenta que los días pasan muy rápido, las semanas pasan muy veloces, los meses van detrás de otros con una gran rapidez, los años vuelan. Y eso, fíjate, podríamos percibir algunos, yo que tengo ya una cierta edad, que claro, es una cuestión de edad, ¿no? Que como vamos teniendo más años, pues parece que todo va como, podríamos ser, la consecuencia de esa percepción de aceleración podía ser el tener más años. Pero yo tengo la gran fortuna, que no es fortuna, digo yo que me la habré merecido conciencialmente de alguna manera, de compartir con muchos grupos dispares y distintos de gente. Y entre ellos comparto clases en máster con personas muy jóvenes, máster de desarrollo personal, de espiritualidad. Y con ellos ha sido este último fin de semana, por ejemplo, he tenido ocasión de hacerlo en Barcelona, y esto lo comparto con ellos. ¿Tenéis la percepción de que el tiempo va más rápido o no la tenéis? Con toda tranquilidad, ¿no? Y mayoritariamente, en el 80 o el 90% de estas personas jóvenes que están entre 22, 24, 30 años, 35 años, mayoritariamente se percibe lo que percibimos otras muchas personas que no somos tan jóvenes. Y es que el tiempo se ha acelerado. Pues bien, que el tiempo se ha acelerado es la consecuencia lógica de un cambio de protagonismo. El protagonismo ya no lo tiene Cronos, sino que lo tiene Kairos. Y Kairos lo que conlleva es una aceleración del tiempo, pero igualmente un removimiento, porque el removimiento y la aceleración es la señal de que nos estamos acercando, aunque como decía Cristo Jesús, no sepamos ni el día ni la hora, pero nos estamos acercando a la catarata. Y la catarata es un momento histórico en la evolución de la humanidad, de finalización de una generación humana para que surja otra nueva generación humana que será capaz de vivir bajo prismas enormemente distintos por su cualidad vibracional mucho más elevada de lo que ha sido esta generación humana. Ha habido, como tú dices, ha habido muchas tradiciones que esto también lo han expresado, cada cual la ha expresado, cada tradición la ha expresado a su modo, pero en el fondo todas coinciden. Y por ejemplo, en la
tradición clásica maya, en el mundo maya se habla del tiempo y del no tiempo. El tiempo es Cronos, el no tiempo es Kairos. Se le llamó en el lenguaje maya no tiempo porque no responde a los parámetros de Cronos, ¿verdad? Y para ellos, en sus calendarios, que eran gigantescos, de cuentas largas, calendarios que se extendían muchísimos, las estelas de los calendarios mayas son una maravilla admirarla cuando se pueden admirar en persona, no físicamente, yendo a sus tierras. Pues bien, esos calendarios tan largos, todos terminaban en una fecha. Una fecha que pasada a nuestro calendario es el 21 de diciembre del 2012, el famoso solsticio de invierno del 2012. Esa es la traslación a nuestro calendario de la fecha del calendario maya donde deja de haber calendario. Ante el hecho de que dejara de haber calendario, la explicación más primaria, ¿cuál fue? Que los mayas anunciaban que se acababa el mundo. Pero los mayas no anunciaban que se acababa el mundo, lo que anunciaban es que se acababa el tiempo de Cronos, el tiempo del calendario, y por tanto ya no tenía sentido hacer calendario, porque entrábamos ya en una época donde el protagonismo iba a ser del tiempo de la conciencia, del tiempo espiritual. Y ahí ya los calendarios nos tendríamos que olvidar de ellos para poner nuestra atención en conciencia en otras cosas. Yo diría que para poner nuestra atención en conciencia a esa catarata que nos anuncia el protagonismo de Kairos, el protagonismo del no tiempo. Y por tanto, Raúl, mi modesta impresión que someto a consideración de cuando tengo ocasión de reflexionar como tú me estás permitiendo, es de que nosotros mismos seamos capaces de reflexionar, de pensar, cada cual llegar a sus conclusiones, pero es probable que estemos plenamente metidos en ese lecho del río que ya se está acercando a la catarata y que está trayendo consigo el protagonismo de Kairos con la aceleración del tiempo y el removimiento como efectos. Bueno, yo supongo que de lo que se trata es ser conscientes, ¿no?, de esta doble corriente y de pertrecharse y de equiparse adecuadamente a nivel personal y a nivel hacer acopio de paradigmas nuevos que liberen realmente a la persona, si es que la persona tiene esa hambre de liberación, desde luego, y coincidir con ese kairos, ¿no? Ponerse en sincronía con él para que esos remolinos y para que esa cascada nos reciba pues como tiene que ser, ¿no?, para formar parte de ella. Bueno. Lo que es indudable, Raúl, es que todo esto no es una casualidad. Es decir, que todo esto se esté viviendo, que los prolegómenos de la catarata sean de removimiento y de aceleración, todos los sucesos distópicos que antes compartíamos, todo tiene un sentido profundo. Claro. Y ese sentido profundo lo que debe es llevarnos a una voluntad, a una decisión de cada cual, individual, también colectiva, porque podemos vivirlo con otras personas, de llevar una práctica de vida, porque de eso se trata, de una práctica de vida. Esto no puede quedarse en lo intelectual, no puede quedarse en lo general, tiene que ir a una práctica de vida concreta y que esa práctica de vida sea cada vez más coherente con lo que somos. Ya está, es así de sencillo. Y lo que somos no es el coche, no es el coche. Lo que somos no es Raúl, lo que somos no es Emilio, no. Raúl, Emilio son magníficos, pero es el estar de algo mucho más verdadero, de algo mucho más potente, porque mientras que Emilio y Raúl, el físico, el emocional, el mental, la personalidad, es pasajero y efímero, lo que realmente somos es imperecedero. Entonces, a partir de ahí, la toma de conciencia de ese ser que realmente somos, de las cualidades que tiene ese ser, porque nuestro ser, siendo un ser eterno, es un ser que tiene una serie de cualidades maravillosas, que están descritas, por ejemplo, por los filósofos griegos, todo lo que tiene que ver con la belleza, con la creatividad, con la sabiduría, con la verdad, con la voluntad, con la fortaleza, con el bien. Todo eso es lo que atesoramos en nuestro íntimo ser y a partir de ahí llevar a cabo una práctica de vida donde eso no sea solamente algo que está ahí latente, sino que se haga patente. Y estas circunstancias, fíjate por dónde nos deberían ayudar a que se haga patente todo esto que constituye nuestro verdadero ser. Es lo que desde el punto de vista del cristianismo, Cristo Jesús llamó el nacer de nuevo. Ya está, nacer de nuevo. Hay que morir a una forma de vida que ha estado aferrada al pequeño yo, todo es el Emilio de turno, eso hay que trascenderlo. Emilio es muy importante, pero Emilio es un coche que tiene que estar bajo el mando consciente del conductor. Sí, en relación a todo esto que estás desarrollando tan interesante y realmente tan profundo, casi que me da pie para comentarte y preguntarte ¿cuál
ha de ser entonces, porque me lo preguntan también muchas personas, ¿no? La actitud de ese ser humano que tiene un hambre de trascendencia, que tiene un sentido, si quieres, místico, o que camina hacia lo místico, o que añora o anhela lo místico de alguna manera, independientemente de la religiosidad que profese, si es que profesa alguna, en este final de los tiempos, en ese final de la cascada que tú explicabas hacia el que nos dirigimos, donde, bueno, se convive también con otros aspectos como son la digitalización masiva, la inteligencia artificial, los metadatos, la tokenización, el metaverso, y todo eso rodeando al ser humano que tiene un hambre de trascendencia, ¿no? ¿Cuál debe ser la actitud del místico o del que busca el aspecto místico en este entorno? Desde la perspectiva de esa práctica de vida a la que estamos haciendo mención y que liga con lo que tú acabas de compartir, todas las tradiciones espirituales nos dan ejemplos directos, muy concretos, de lo que compone esa práctica de vida. En el ámbito, por ejemplo, del hinduismo, en la vertiente de la ciencia del yoga, pues se nos habla de yama y niyama. Yama son cosas que deberíamos podar de nuestra vida, comportamientos, conducta que deberíamos podar. Podar significa quitar, pero con cariño, porque todo hay que estar agradecido y hay que podar, pero con cariño. Y el niyama son cosas que deberíamos incluir en nuestra vida. Desde el punto de vista del budismo, bueno, con ese noble octuple camino de Gautama Buda tan maravilloso, ¿no? Se nos habla de los paramitas, ¿no? Que son también, en su versión de 7 o en su versión de 10, son consejos de vida. En el ámbito del cristianismo al que antes hacía referencia está el esplendoroso Sermón de la Montaña, que no es muy largo, son los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Y ahí tenemos 26 prácticas de vida para llevar a cabo esa transformación de lo que es latente, nuestro verdadero ser, a hacerlo patente. Es decir, que las tradiciones, los maestros, las maestras, nos han hablado con claridad de prácticas de vida concreta para que esto lo llevemos a la realidad. Y esas prácticas de vida concreta tienen que ver simplemente con vivir en coherencia con lo que somos, con una sabiduría, por así decir, y no dejarnos arrastrar por el pequeño yo, que bueno, tiene su sitio, pero tiene que estar siempre bajo el mando consciente. A mí me gusta decir que el pequeño yo, bueno, pues tiene sus tics que nosotros desde el conductor tenemos que reconducirlo. El pequeño yo, como lo dejemos ahí a sus anchas, se convierte en un coche loco, Entonces anda por la vida diciendo que las cosas tienen que ser lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero y donde yo quiero. Anda por la vida diciendo que se necesita mucho y lo mucho que necesito, lo necesito mucho. Anda por la vida con un estilo de vida trepidante, estresante, basado en el culto a la velocidad, siempre pensando en el qué y sin darse cuenta que lo importante es cómo se vive el qué. Siempre hablando de problemas, ¿no? Como si existieran los problemas sin percatarnos que los hechos, como decía Krishnamurti, no son problemas y que además lo que denominamos problemas son siempre experiencias, oportunidades, precisamente para que vivamos en mayor coherencia con lo que somos. Que las dudas son una maravilla, que no tenemos que repelerlas, ¿no? Que rechazarlas, porque las dudas tienen su sitio, porque esas dudas son preguntas, interrogantes que nos ayudan precisamente a plantearnos cosas y a avanzar. Que las noches oscuras también tienen un lugar en la vida, no solamente los días luminosos, que por supuesto, sino también las noches oscuras. Todo esto, Raúl, todo esto es ver la vida desde la luz, desde la perspectiva del conductor que somos, incorporada al coche, y no con el conductor dormido y el coche pues ahí como un coche loco. Todo esto tiene que ver precisamente con eso. Y ante los nuevos fenómenos que tenemos delante, se van a dar situaciones, Raúl, que nos están obligando ya a personalmente tomar decisiones muy importantes, porque en definitiva se trata en la tradición cristiana se dice que hay que separar el trigo de la cizaña, ¿no? Y claro, esa separación no la va a hacer nadie por ti, tú tienes que elegir, tú tienes que decidir dónde estás, si estás en la humanidad que evoluciona o te sitúas en la humanidad involutiva y anquilosada. Y con el gimnasio de la vida, este gimnasio de la vida que ahora se está acelerando, ese gimnasio de la vida nos da oportunidades maravillosas para saber exactamente dónde nos estamos situando. Por ejemplo, las tecnologías. Las tecnologías per se son un avance de la humanidad. Las tecnologías tienen que ver con la mente abstracta del ser humano, con la evolución del ser humano. Per se son una maravilla, pero ojo con el uso de las tecnologías.
Y desde luego, los que están detrás de la Agenda 2030 saben muy bien cómo quieren que usemos las tecnologías, que es para que estemos distraídos, entretenidos, abducidos por la pantalla, olvidando lo realmente importante, perdiendo la consideración y la visión de lo que realmente somos. Pues bien, aquí estamos nosotros, que nos damos cuenta de esas cosas. ¿Vamos a rechazar las tecnologías? Pues no. Aquí estamos tú y yo utilizando una plataforma, utilizando medios tecnológicos para compartir de conciencia lo mejor que sabemos y lo mejor que podemos. Y esa es una manifestación, es un pequeño botón de muestra de que a las tecnologías se le puede sacar fruto en términos de conciencia. Pero claro, siendo consciente, es decir, no dejando que ese río, entre comillas, con su removimiento, te lleve en medio de una gran marea, ¿no? Entonces hay que tomar conciencia. Yo diría que es un momento de estar muy pendiente de nosotros mismos, es un momento de estar muy en el aquí y ahora, sin dejarse llevar por las arrastraderas del pasado y del futuro. Es un momento de tomar decisiones que se van a poner delante nuestra en el sentido de no perder la perspectiva de lo que somos, prácticamente hablando. Es decir, pongo dos ejemplos, Raúl. Cuando recordamos lo que somos y vivimos en coherencia con eso que somos, suceden dos cosas. Primero, la convicción de que la muerte no existe. La muerte no existe. El coche, sí, el coche es perecedero. Emilio, Raúl son perecederos, pero lo que somos cada uno de verdad es imperecedero. Entonces, está bien, entre comillas, querer alargar la vida, pero ojo, con sentido común. No hacer de alargar la vida un nuevo Dios, que es de lo que se trata con el célebre transhumanismo. Y se nos va a ofrecer determinados adelantos tecnológicos para vivir lo más posible a costa de lo que sea, convirtiéndonos no solamente en infrahumanos, en el sentido que antes comentaba de perder la perspectiva de nuestro componente verdadero, de nuestro componente trascendente, sino también convertirnos en infrahumanos híbridos, es decir, que cada vez tengamos más implantes, cada vez tengamos más órganos híbridos, más modificaciones genéticas, y todo eso ¿para qué? Para vivir más años. Y junto con la longevidad, consecuencia del olvido de que somos inmortales, la otra gran obsesión es la salud. La salud muy mal entendida, porque lo primero que tenemos que ser conscientes es que una persona que vive alineada con lo que es, la salud la tiene garantizada. La salud es una enfermedad cuya consecuencia, cuya causa verdadera está en la disociación con lo que somos. Todas las tradiciones nos tienen dicho que cuando vivimos en coherencia con lo que somos, la salud, la energía vital, la tenemos garantizada. La enfermedad aparece cuando nos estamos apartando de nuestro verdadero camino, y muchas veces aparece precisamente como una especie de susurro o de grito para que recompongamos ese camino y nos alineemos con nuestro verdadero propósito de vida. Pero claro, cuando esto se olvida, la salud se busca, y se busca ¿cómo? Se busca a través de lo externo, se busca a través de esos implantes, se busca a través de esas modificaciones genéticas, de esos componentes híbridos, a través de la medicación, a través de los fármacos, etcétera, etcétera. Lo que estamos viviendo en los adelantos tecnológicos va dirigido precisamente a poner delante del ser humano una especie de menú donde aquellas personas que tengan menos conciencia se van a lanzar como si fuera una piscina, se van a lanzar como locos. No, es que me garantizan vivir más años, no es que me garantizan salud. Vamos a ver, que eso lo que te va a meter es en una maraña de negación de lo que eres. Y a lo mejor vas a vivir más años, pero lo vas a vivir de una forma no plena, lo vas a vivir diezmado en tu verdadero ser, sin capacidad de realización personal. Vamos a recuperar la esencia de lo que realmente somos, y no nos dejemos llevar por los cantos de sirena, que desde una tecnología, una biotecnología, que por sí no son ni buenas ni malas, son, insisto, frutos de la evolución en conciencia de la humanidad, pero ojo cómo las utilizamos, y a partir de ahí creo que la conciencia es lo que debe de primar, la conciencia mucho más que nunca. No, no me resisto a preguntarte, como economista que eres, acerca de otra de las grandes novedades que nos trae esta Agenda 2030. El Fondo Monetario Internacional, la OCDE, en fin, todos los organismos están perfectamente de acuerdo, que son las famosas CBDCs, o sea, las monedas digitales gubernamentales, y las características que traen intrínsecas y lo que eso puede suponer. Al hilo de lo que estabas comentando,
comentabas con mucho sentido que, claro, la fórmula para hacerlo es poner algo delante que sea muy atractivo para que las personas quieran tomarlo con gran ímpetu, ¿no? ¿Existe un riesgo ahí, según tu opinión también, para que, en fin, esas personas que no se dan cuenta o que no están bien informadas acerca de lo que se trata, de que estén cediendo gran parte de su poder divino, vamos a decirlo así? Hay un texto que tiene ya 2000 años, que es un texto cristiano, que es el libro de las Revelaciones, más conocido como el Apocalipsis. En ese libro se habla de una serie de acontecimientos en el tramo postrero de esta generación humana. Y entre esos acontecimientos se cita la aparición de lo que se denomina textualmente en el Apocalipsis la marca de la bestia. La bestia sería como el ser abominable que va a dirigir los últimos tiempos en la iniquidad más absoluta de esta generación humana, intentando extraviar al mayor número de seres humanos hacia esa iniquidad, ¿no? Y esa bestia, entre comillas, es una forma figurada de llamarlo, lógicamente, esa bestia querrá imponer una marca. Y eso es lo que se llama la marca de la bestia. Y dice literalmente el Apocalipsis, Raúl, tú lo sabes perfectamente, dice literalmente el Apocalipsis que esa marca la llevarán todos, los libres y los esclavos, y será indispensable para comprar y para vender. Indispensable para comprar y para vender. Claro, esto hace 2000 años se podía entender de muchas maneras. Hoy estamos en condiciones de entender esto perfectamente. Una marca que significa un medio de pago digital, virtual, sin el cual no se podrá comprar ni vender. ¿Eso qué es lo que significa? Que ese medio de pago virtual, digital, que se llevará en la mano o en la frente, dice el Apocalipsis, es decir, puede ser un tatuaje indeleble en la frente, como ya existen, puede ser un chip subcutáneo en la mano, como ya existen. Ahí estará la información necesaria para que tú, con una pantalla que te lea el código de barras indeleble que llevas en la frente o un aparato por donde pases el chip que llevas en la mano, pues puedas realizar los pagos, puedas realizar las compraventas, tal como hoy utilizamos las tarjetas de crédito. Eso sí, con una diferencia, y es que no habrá dinero físico, porque será imprescindible para comprar y para vender. Es decir, o utilizas la marca de la bestia o no podrás realizar actividades económicas. ¿Eso qué significa? Que la aparición de ese instrumento virtual de pago, de medio de pago, va acompañado de la desaparición del dinero en efectivo. Hoy, cuando se habla cada vez más, efectivamente en Europa se habla ya del euro digital. En Estados Unidos no solamente es que se hable del dólar digital, sino que el Centro de Innovación de la Reserva Federal Norteamericana, en noviembre del año pasado, ya marcó las pautas de la transición concreta que hay que hacer del dinero físico, del dólar físico, al dólar digital. Es decir, estamos en un momento histórico en el que podemos percibir que el dinero en efectivo está abocado a la desaparición. En España hay que recordar que va por delante de muchos países en la desaparición del dinero en efectivo, porque es de los países que tiene más limitado la cuantía de los pagos en efectivos. La ley 11 de julio del año 2021 limita los pagos en efectivos en España a 1.000 euros. A 1.000 euros. Si tú compras algo, realizas un gasto de más de 1.000 euros, si lo haces a través de dinero físico, estás cometiendo un delito y puede ser, por tanto, objeto de sanción. Hay países donde, aparte de la normativa estatal, fíjate, los propios hábitos ciudadanos, acostumbrándose cada vez más a lo digital, está haciendo que el dinero físico desaparezca. Hoy el Deutsche Bank, por ejemplo, el banco alemán, anunciaba a finales del 22 que este año 2023 será el primero en el que un país dejará de usar el dinero en efectivo. Ese país va a ser Suecia. Y concretamente no lo va a hacer solo por una imposición del gobierno, sino también por los hábitos de vida de los suecos, que han ido dejando de usar el dinero en efectivo, incluso para pagar un taxi o para comprar un café. Todo se utiliza a través del sistema virtual, del sistema digital. Bien, esto a su vez, sería muy largo de hablarlo, pero no quiero dejarlo de mencionar, esto también le viene muy bien al sistema, porque el sistema financiero actual es una locura, porque lo que llamamos billetes, lo que llamamos dinero en efectivo, no tiene ningún valor real, no tiene ningún soporte.
Hace mucho tiempo que desapareció el patrón oro y cuando se pusieron dos monedas a nivel mundial, el dólar y la libra esterlina, que mantenían una correlación todavía con el dólar y a partir de ahí las monedas tenían una correlación con la libra o con el dólar, la libra y el dólar con el oro, eso ya desapareció. En el año 57 la libra declaró la no convertibilidad al oro y en el año 71, 1971, lo hizo el dólar, con lo que el sistema financiero está totalmente desnudo. A partir de ahí es un sistema que ya realmente es virtual, aunque utilicemos moneda como si fuera del Monopoly, porque no tiene ningún tipo de respaldo. Yo creo que muchos recordarán cuando había billetes de pesetas que ponía el Banco de España pagará al portador. Ya nadie paga nada, no hay nada que garantice nada. Entonces, en la propia lógica absurda del sistema financiero, también es necesaria la desaparición del dinero en efectivo, porque ya en sí es un rey desnudo, el sistema es un rey desnudo y la desaparición del dinero en efectivo es una forma de tapar sus vergüenzas. Pero tú me has planteado algo que es lo más importante. ¿Qué es lo que se pretende con esto? Porque estamos hablando de algo tan significativo como que hace 2000 años se le dio un nombre y se le dio una trascendencia muy importante en un momento clave en la historia de la humanidad, la famosa marca de la bestia. ¿Por qué tiene tanta importancia de la marca de la bestia? Porque el dinero digital controlado desde esas instancias de poder es el mecanismo ideal de control ciudadano, de monitoreo y de control ciudadano. ¿Monitoreo por qué? Porque a través de los pagos virtuales se sabe perfectamente en cada momento dónde estás, lo que haces, lo que compras, cuáles son sus preferencias, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una forma que tiene el sistema de conocerte casi mejor que tú, porque estamos hablando de que cualquier tipo de gasto pequeño o grande tiene que quedar registrado en ese sistema digital. Y eso es una técnica de monitoreo, es una técnica de control. Pero es más. Hay países que van por delante en esto anunciándonos lo que se está extendiendo a nivel mundial. Me refiero a lo que en China ya se llama el crédito social. ¿El crédito social qué es? El crédito social es como el carné por puntos que utilizamos en España en el carnet de conducir, pero aplicado a la vida cotidiana. Es decir, al ciudadano se le dan, en este caso también se le pueden dar, no solamente se le quitan, se le dan o se le quitan puntos en función de su comportamiento. En función de cómo te comportes, te damos o te quitamos puntos. Y esto no es baladín, porque el que tengas más o menos puntos te permite que los viajes sean más largos o más cortos. Si tienes más puntos porque te portas bien o porque te portas adecuadamente con lo que el sistema llama un buen comportamiento, pues entonces puedes viajar al extranjero. Pero si no tienes puntos suficientes, no puedes viajar al extranjero. Tienes que viajar por el interior del país. Pero si tienes menos puntos, no puedes salir de tu ciudad y no se te permite que viajes porque eres un ciudadano que merece precisamente esa reprimenda. Pero no queda ahí la cosa. Tiene también acceso o no acceso a espectáculos públicos, cine, teatro, exposiciones, e incluso ya se empieza a aplicar para la carrera profesional. Es decir, una persona que no tenga puntos suficientes no puede ascender en la empresa, no puede llevar a cabo, en definitiva, una carrera profesional. Es decir, el sistema de crédito social es una manera de garantizar, de forzar al ciudadano a comportarse conforme a las medidas, las normas, las orientaciones que da el poder dominante. Y a través del dinero virtual llega el no va más, porque a través del dinero virtual, dependiendo de los puntos que tenga, podrás o no realizar determinadas compras. Es decir, el que pueda realizar determinadas compras ya no va a depender del dinero que tengas en la cuenta. No, vas a depender del dinero que tengas, pero incluso si tienes dinero, pero no tienes los puntos adecuados en el crédito social, se te corta la posibilidad de realizar compras. Puede ser que tengas dinero, pero no se te permite acceder a un coche de determinada gama, tienes que acceder a un coche de gama más baja porque no tienes puntos en tu crédito social, o se te limita tu compra a lo que son bienes y servicios de supervivencia, pero no a nada que vaya más allá, independientemente de que tengas dinero en tu cuenta corriente. Es decir, estamos hablando de que la marca de la bestia es un sistema ideal de monitoreo y de control ciudadano, para intentar por todos los medios que los ciudadanos
en su libre albedrío, porque tú puedes decir que no, puedes no estar de acuerdo con esto, puedes intentar vivir de otra forma, pero claro, el ciudadano en su libre albedrío se le va a poner aquí este canto de sirena, porque además de estos métodos civilinos que acabo de compartir, es que además todo lo que tiene que ver con la actuación de este grupo dirigente, ¿no?, que a mí me gusta llamar la élite o el gobierno en la sombra, siempre se mezcla el palo con la zanahoria. Es decir, siempre se intenta vender de una forma bondadosa lo que en sí tiene una iniquidad enorme en su seno. Y esta marca de la bestia, este tatuaje indeleble en la frente, este chip subcutáneo que podamos llevar en la mano, se nos dirá que es maravilloso, que es un gran adelanto, porque no solamente servirá para hacer pagos virtuales de la manera que acabamos de comentar, Raúl, sino que también, por ejemplo, en ese chip en la mano o en ese código de barra indeleble en la frente, vas a llevar el pasaporte, vas a llevar el documento nacional de identidad, vas a llevar la tarjeta sanitaria, vas a llevar tu historial médico. Fíjate qué maravilla, ¿no? Qué comodidad. Ya no tienes que llevar cartera para nada, ya lo llevas incorporado. E incluso los que hablan ya, las corporaciones que están avanzando en estos chips subcutáneos, en estas especies de marcas indelebles, ya dicen que lo lógico es que esto no es que se te ponga a una determinada edad, sino que se te ponga cuando naces. Es decir, que en el momento del nacimiento, de la misma forma que a las niñas históricamente se le han hecho los agujeritos, ¿verdad?, en las orejas para ponerle los pendientes, bueno, pues que a todos los niños y niñas al nacer se le coloque ya el adecuado chip subcutáneo, que ya no tengan que hacer nada, sino que ya lo lleven incorporado y eso además se intenta vender como algo maravilloso, porque será la manera de que ese ser humano, desde pequeñito, ante cualquier cosa que le pase, si se pierde, si se cae, si tiene un accidente, si no sé qué, va a estar siempre perfectamente atendido, protegido, etcétera, etcétera. La iniquidad que se esconde detrás de todo esto es enorme, Raúl. Ellos lo intentarán vender de una forma grandilocuente y bondadosa, pero creo que la conciencia nos debería llevar a darnos cuenta de que lo que se trata es de intentando meter por vereda, que además no meteríamos nosotros mismos. Ellos diseñarían el cuadro, pero seríamos nosotros después lo que en libre albedrío nos meteríamos en ese cuadro. Como escribió Machado, ¿no? A un panal de rica miel, pues esto es lo mismo, se aproximan las abejas, ¿no? Bien, la verdad es que se aprende muchísimo contigo, Emilio. Estoy disfrutando muchísimo de todo lo que nos estás explicando. Y si te parece, vamos a dar paso a alguna de las preguntas que nos están poniendo aquí. ¿Te parece? Me parece muy bien. Mira, Rosa Aragón pregunta, se habla mucho de que al ser humano se nos controla a través del miedo, pero algo me dice que el sistema que usan para controlar al ser humano es la esperanza. ¿Qué opinión tendría al respecto? Gracias de antemano. Los sistemas de control por parte de esta minoría han ido evolucionando con el paso del tiempo. Y han ido evolucionando por una necesidad. Cada vez somos más. El que cada vez seamos más seres humanos no es fruto de la casualidad. Y ellos, que estando en lo involutivo tienen creencias espirituales, eso no se nos debe olvidar, que esta minoría tiene creencias espirituales. Lo que ocurre es que son creencias espirituales involutivas, es decir, que están apegados a lo que en la tradición cristiana se llama lo satánico, ¿no? Las tradiciones cada una le da un nombre, pero es en definitiva lo involutivo. Ellos que tienen creencias espirituales saben muy bien, y a veces nosotros que tenemos o deberíamos tener una espiritualidad evolutiva, lo olvidamos. Ellos saben muy bien que el número de personas que hay son almas encarnadas. No son solamente personas, son almas encarnadas en personas. Y ellos saben que el número de personas aumenta indefectiblemente porque en la medida en que nos acerquemos a la catarata, a ese momento histórico en la evolución de la humanidad, las almas tienen que estar encarnadas. Si históricamente hemos ido como en turnos, en la medida en que nos vamos acercando a ese momento, la mayoría, no digo todas, pero la inmensa mayoría de almas tenemos que estar encarnadas. Con lo que ellos saben hace tiempo que la población humana iba a ir aumentando conforme nos acercáramos a la catarata. De ahí que en estos momentos seamos 8.000 millones de seres humanos, cuando a principios del siglo XX éramos 1.300 millones y a principios del siglo XIX éramos solamente 1.000 millones. Esto no es consecuencia de la casualidad.
es el requerimiento de que las almas en este momento histórico estén encarnadas y de ahí el incremento del número de seres humanos. Ante esto, ellos que persiguen el control, el monitoreo, etcétera, son conscientes de que no es lo mismo controlar a 1.000 millones de seres humanos que a 8.000 millones de seres humanos. Y ellos han ido perfeccionando y evolucionando en sus métodos para control. Hoy el método de control para mantener a 8.000 o intentar, como ellos intentan, mantener a 8.000 millones de seres humanos bajo su batuta es el enfriamiento. Es decir, es el apegarnos por completo a lo tecnológico. Nos quieren fríos, nos quieren distantes, nos quieren alejados los unos de los otros, nos quieren pegados a la pantalla, nos quieren distraídos y entretenidos desde lo virtual. Esa es lo que históricamente ya Rudolf Steiner hace un siglo llamó el enfriamiento. Pues bien, ese enfriamiento hoy tiene en todos los baluartes, en todos los mecanismos del miedo, un componente fundamental. Porque el miedo se provoca por el terrorismo, el miedo se provoca por la crisis sanitaria, el miedo se provoca por los desbarajustes económicos, las crisis económicas continuas, el miedo se provoca por el cambio climático, el miedo se provoca por las guerras, y ese virus del miedo ¿a qué lleva? Lleva a una tensión falsa entre seguridad y libertad. Como hay miedo, yo quiero sentirme seguro. Y para sentirme seguro, si tengo que renunciar a cosas, lo renuncio. ¿Por qué? Porque soy responsable. Es decir, el miedo se liga a la responsabilidad. Y la responsabilidad significa aceptar cosas que van contra tu libertad, pero tú eres una persona responsable que por un bien mayor, que realmente no es un bien mayor, es el miedo que te han metido en el cuerpo. Y frente a esto estamos los irresponsables, es decir, aquellos que no participamos de ese miedo, que no queremos caer en ese miedo, y mira por dónde, al no participar en ese miedo, ni estar de acuerdo con las normas, las medidas, las coacciones, las prohibiciones, las limitaciones que devienen de ese miedo, pues se nos acusa de irresponsable. Quiero decir con esto de que en el panorama de enfriamiento, que es la forma de control de 8.000 millones de seres humanos, el miedo juega un papel muy importante. En cuanto a la esperanza, yo diría a esta amiga, que le agradezco mucho esta reflexión porque es muy potente, que se dé cuenta que la esperanza ha sido un sistema, ha sido una técnica de control, ha sido una técnica de dominio, pero que ya está obsoleta. Yo la he vivido en mis carnes, es decir, yo he nacido y mis padres, de forma consciente o inconsciente, me crearon en mí la idea de progreso. Es decir, mis padres estaban convencidos que yo viviría en una sociedad mejor que la que ellos habían vivido. Y a mí me crearon en el convencimiento de que mis hijos estarían en una sociedad mejor de la que yo he vivido. La idea de progreso, que ha estado muy instalada en la humanidad desde el siglo XIX, es esa idea de esperanza, de que las cosas no están bien, pero van a ir a mejor. Las cosas no están bien, pero van a ir a mejor. ¿Qué ha sucedido en el siglo XXI? Que esto se ha roto, ha saltado por los aires. Hoy día, el común de la gente, ¿qué es lo que piensa? La gente no piensa en el futuro con esperanza. La gente tiene fundamentalmente dos grandes reflexiones. Dicho de una forma muy coloquial, virgencita, que me quede como estoy. Es decir, por favor, ya como estoy, a ver si me puedo mantener así. Porque ya me va bien, sí. Lo que de alguna forma percibe es que si hay un cambio va a ser para mal. Entonces, sí, virgencita, que me quede como estoy. O lo que también le pasa a muchas personas. Y es que tienen una esperanza, pero la esperanza de que las cosas vuelvan a ser como eran. La esperanza de que las cosas vuelvan a ser como eran. Y yo creo que esta esperanza de que las cosas vuelvan a ser como eran y este virgencita que me quede como estoy, frente a la idea anterior de progreso, pone en evidencia que la esperanza que está en el alma de las personas conscientes no es lo que el sistema quiere, ni mucho menos imbuir. El sistema lo que quiere es imbuir ese miedo, esa vulnerabilidad, esa inseguridad, esa incertidumbre como caldo de cultivo para todo lo que quieren hacer. Y nosotros, como personas conscientes, haríamos muy bien en potenciar la esperanza.
Claro que tenemos que tener la esperanza, pero no una esperanza ingenua, no, es la esperanza de saber que hay ciclos en la evolución, de saber que la humanidad, más allá de que haya algunos que intentan anquilosarla, la evolución en conciencia de la humanidad es imparable, la evolución en conciencia de la madre tierra es imparable. Y esa esperanza en la catarata, que sabemos que está ahí, no porque sea una especie de deseo loco, sino porque es el lógico devenir de los ciclos y de la conciencia, esa esperanza nos tiene que llenar en nuestro día a día. Muy interesante, Emilio, muy interesante. Voy con la última pregunta y ya damos por finalizado el directo porque no te quiero retener más tiempo de lo acordado. Nuestra amiga Araceli Caballero pregunta: ¿cómo vivir el día a día aceptando con paz interior y alegría que mis seres queridos no me comprenden? Me distancio de ellos porque no me apetece escuchar lo que ellos opinan de medicina, de política, de religión, de economía, y sin embargo siento grandes deseos de abrazarlos, llena de amor por ellos. Gracias, me dice la pregunta. También muy potente la aportación de Araceli, porque además le sucede a muchísimas personas. A muchísimas personas están viviendo una experiencia similar. Lo primero a subrayar es ese deseo de amar, ese deseo de plasmar el amor. Es algo maravilloso, Araceli. Yo creo que eso lo sentimos cada vez más seres humanos ante tanta distopía, ante tanto sufrimiento que vemos a nuestro alrededor, ante tanta inconsciencia, ¿no? Aportar el mayor amor posible. Y eso tenemos que lanzarlo como si fuéramos faros, ¿no? Lanzarlo permanentemente, aunque los demás no quieran recibirlo, esa vibración que salga de nosotros en cada momento, ¿no? Porque esa vibración, dicen los que analizan más la fuerza electromagnética del corazón, que mientras que la fuerza electromagnética del cerebro, de las ondas cerebrales, es de centímetros, la fuerza electromagnética del corazón es de cientos de metros. Yo creo que la fuerza nuestra del amor abarca muchísimas personas y debemos estar el mayor tiempo posible lanzando o estando cada uno en esa situación amorosa, en una aquí ahora de alta vibración, por decirlo de una forma que todos podamos entender en pocas palabras. Ahora bien, desde el punto de vista de los seres queridos, hay una reflexión, Araceli, Raúl, que es dura, pero que creo que tenemos que hacer. Los seres queridos llamamos así fundamentalmente a nuestros familiares, ¿verdad? Es donde utilizamos básicamente esa denominación de seres queridos, a la familia. Los sabios, las sabias, a lo largo de la historia de la humanidad, han sido claros al respecto, muy claros. La familia es importante, pero no es lo prioritario. La familia es lo importante, pero no es lo prioritario. Las religiones dogmatizadas han escondido estas enseñanzas de los maestros y maestras. Incluso han sublimado la familia para que no nos demos cuenta de que hay algo que es más importante, por importante que sea la familia, que la familia. Jesús de Nazaret, por ejemplo, tiene escena en los evangelios donde su madre y sus hermanos, está así descrito en los evangelios, quieren hablar con él. Y lo tienen complicado porque cuando llegan donde está él ya se ha ido a otro sitio en su labor de enseñanza pública que llevaba a cabo. Pero finalmente llegan a un sitio donde está realizando una plática a mucha gente. Pero el sitio, la casa está abarrotada y no pueden entrar. Entonces María, que está fuera, le dice a una de las personas que están fuera: oye, por favor, ir corriendo la voz para hacerle llegar a Jesús, que es mi hijo, que estoy aquí yo, que soy su madre, con sus hermanos, que tenemos urgencia en hablar con él. Total, que imaginaros la escena, ¿no? Se va corriendo la voz hasta que el que está más cerca de Jesús lo interrumpe: perdona Jesús, pero me llega de que ahí está fuera tu madre y tus hermanos que quieren... Ahí está tu familia, tu madre y tus hermanos, que quieren hablar contigo. Y la respuesta de Jesús es tremenda. Mira a los que están con él y le dice: mi familia sois vosotros, mi familia sois vosotros. Estamos hablando de lazos álmicos, estamos hablando de lazos espirituales, estamos hablando de personas que tienen una voluntad de caminar en el sendero de la conciencia. Eso es la familia. Hay otra escena en los evangelios que le dice: viva la madre que te parió, y él contesta diciendo: no, viva todos aquellos que siguen el camino del nacer de nuevo, que siguen el camino del Padre, que siguen el camino de la conciencia. Y esto, antes hablábamos con Cronos y Kairos de la filosofía griega clásica. En la escuela pitagórica se enseñaba muy bien a diferenciar entre la relación familiar y la amistad.
La amistad con mayúscula. La amistad, ¿qué es, amigos y amigas? ¿Qué es, Araceli? La amistad es la afinidad álmica. La importancia de que compartamos con personas con las que tenemos afinidad álmica, porque eso nos ayuda a crecer, porque eso nos ayuda a poner proyectos e iniciativas en común y lanzarlos para adelante. Eso no significa que la familia no tenga importancia, pero la prioridad no es la familia, la prioridad es la afinidad álmica, la afinidad. La prioridad tiene que ser caminar de la mano lo más posible con seres humanos que tienen un firme propósito de vida en orden a generar una nueva forma de vida más coherente con lo que somos, más real con relación a nuestro verdadero ser. Esa tiene que ser nuestra estrella polar. Hay otras estrellas, sí, que son las familiares, pero esas no pueden ser la prioridad. Así que cuando hay miembros de nuestra familia que no comulgan con que nosotros comulgamos, que no perciben las cosas como nosotros las percibimos desde el punto de vista de la conciencia, hay que entenderlo. Es que son almas encarnadas, cada alma tiene su propio nivel de aceite, como decía Jesús, y las almas esas pues no tienen afinidad contigo, lo cual no significa que las califiquemos ni de buenas, ni de malas, ni de tontas, ni de listas, sino simplemente que no respiran como tú, y al no respirar como tú, todo el amor hay que dárselo, por supuesto que sí, pero hay que buscar esas conexiones, esa amistad con mayúscula de la que nos hablaban los sabios griegos. Totalmente de acuerdo, Emilio, totalmente en sintonía y en afinidad, valga la broma también, contigo, como sabes, y con todos los queridos amigos que nos están escuchando en esta comunidad y que de seguro están disfrutando con, en fin, con todo el desarrollo, con todas tus respuestas a las preguntas que se te han hecho. Yo decirte, agradecerte, sobre todo por estar aquí, por tu generosidad enorme, por la labor que realizas, que aunque cansada, es muy satisfactoria para ti, yo estoy seguro, porque tiene que serlo, porque está también codificado en tu alma. Y bueno, ya te despido agradeciéndote, despido a todos los amigos también que están aquí. Obviamente el vídeo va a quedar grabado, con que los que no lo están viendo en directo lo podrán ver en el canal. Y nada más, Emilio, que ha sido un placer, que te mando un abrazo enorme de alma y que te deseo que te vayan las cosas fenomenalmente bien, éxito en todos tus proyectos de expansión de conciencia y que aquí me tienes para lo que necesites. Un abrazo enorme, Emilio. Muchísimas gracias, Raúl. El agradecimiento de verdad también es mío, el agradecimiento por tanto es mutuo y compartido. Ha sido un placer y también una demostración del tiempo acelerado, porque la hora y pico que llevamos juntos ha volado. Ha volado, ha volado. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte. Gracias a ti también. Bueno, pues lo dejamos aquí, queridos amigos. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en una próxima emisión. Muchísimas gracias a todos. Adonai וישמרך יברכך
יברכך